Seguimos en la mesa de En Perspectiva, hoy lunes con Adriana Marrero, Pablo Carrasco, Eduardo de León y Fernando Escriña. Vamos al segundo tema que nos planteamos para hoy. Un Solo Uruguay convocó a una movilización hoy y mañana en más de 30 puntos del país bajo la consigna: si no nos escuchan, que nos vean. Acá hay un solo Uruguay. Sale Uruguay a la cancha. Hace 5 meses el pueblo uruguayo del trabajo gritó bien fuerte: basta. Se viene cumpliendo todo lo que se advirtió, sin que el poder del gobierno reaccione. Por nuestro futuro, por el futuro de nuestros hijos, por nuestro trabajo, por nuestra dignidad, por nuestra identidad avasallada como orientales, por la libertad perdida, por nuestro deber y compromiso como uruguayos. Si no nos escuchan, que nos vean. Nos vemos en las rutas, lunes 11 y martes 12 de junio. Sumate. Esto recién comienza. Ahí teníamos el spot mediante el cual Un Solo Uruguay convocaba esta movilización que se realiza hoy y mañana entonces en estos puntos del país. La protesta cuenta además con el apoyo de la Asociación de Cultivadores de Arroz, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Asociación Rural del Uruguay, las Cooperativas Agrarias Federadas y la Federación Rural. Bueno, ¿con quién empezamos, Eduardo? Yo prefiero Pablo empezó el otro, pero dale, Pablo, dale. Si te ceden yo no tengo tanto. el lugar, dale. Bueno, no, yo respecto al nacimiento de este movimiento, yo le diría que esta gente está infinitamente peor, porque después de ese nacimiento se concretaron casi todas las catástrofes climáticas que se podían concretar, ¿no? Entonces yo diría que es una manifestación de gente que está bastante condenada a muerte, es decir, en el sentido de que no van a poder volver a plantar la enorme mayoría, porque no tienen dinero, porque perdieron 2 cosechas, y 2 cosechas... Tú en agricultura, en ganadería podés perder de ganar, pero en agricultura vos perdés el 100%. Todo lo que pusiste está al aire libre, se fue a la cañada y se fue, punto. Estos llevan dos cultivos así. Entonces necesitarían oxígeno, más plata para la revancha, porque esto es una especie de ruleta, entonces la revancha es fundamental. Pero en la revancha el banco te va a pedir que le pongas algo en garantía. Y el 70% de estos agricultores trabajan sobre tierras ajenas, no son campos de ellos, no tienen una hectárea de campo. La maquinaria es de otro señor que tiene una empresa y que le da el servicio. Así que en definitiva son gente que conecta el recurso y con eso hace agricultura. Por lo tanto, muy complicada tiene que estar esta gente hacia adelante, y la desaparición de muchos de los que están allí en esas rutas es un hecho. Yo creo que es un hecho. Creo que del lado del gobierno han sido bastante maltratados. Aquella cadena fue muy irritante, aquella cadena de Fernando Vilar como respuesta a sus reivindicaciones. No le han dado explicaciones, les rechazaron sus pedidos y sus propuestas sobre el combustible. Y la renuncia fiscal en total de todo ese conjunto de medidas que dicen que el Estado le ha dado son 7 millones de dólares. Y tú leíste hoy, Romina, que la última evaluación, de la pérdida de este verano es un poco más, son unos 1.084 millones de dólares, estoy jugando de memoria. Eso es lo que se perdió. Entonces, según la estimación de la Asociación Rural. Es imposible imaginar que el Estado lo pueda ayudar, eso lo saben ellos, lo sabemos todos, ¿tá? Pero la parte de señales que son gratis fueron tan malas como los 7 millones de dólares. Adriana. Cuando Fernanda me comunicó ayer que el tema era otra vez Un Solo Uruguay, yo dije, pero esto ya es propaganda, porque creo que le hemos dedicado en esta tertulia más minutos per cápita a Un Solo Uruguay que a cualquier otro grupo de uruguayos. Bueno, yo pienso que en esto que se leyó recién, en este tipo de declaraciones, está la razón por la cual Un Solo Uruguay nunca va a terminar de conformar un solo Uruguay, ¿no? Siempre van a ser una especie de minoría aislada de algún modo, ¿no? La identidad perdida, la libertad perdida. No sé, verdaderamente me cuesta percibir, primero, qué tipo de libertad es la que se perdió,
qué tipo de identidad es la que se perdió, porque yo allí detrás de esa apelación a la identidad percibo una visión esencializada de la identidad, algo así como que habría algo, no sé si blanco como hueso de bagual, o telúrico o folclórico, o previo a la Constitución de 1830, o qué. No, la identidad es algo en construcción permanentemente, es algo en definición permanentemente, es algo que es de construcción colectiva. Esta misma apelación, ¿no? Salimos a la cancha, muestra efectivamente cómo las identidades son algo que fluye, que cambia, y que, bueno, a veces encontramos la identidad en estos muchachos que van a jugar al fútbol, y a veces las encontramos en otras cosas. Entonces, me pareció totalmente el episodio de ayer en Santa Clara, me pareció totalmente desafortunado, patotero. Bueno, el momento en que un grupo, primero un grupo de presión que se levanta con cierto tipo de reivindicaciones ligadas al agro, luego evidentemente incursiona inmediatamente en el campo de lo político, opinando sobre qué tiene que gastar el Estado, qué no, si son necesarios, no son necesarios los gastos sociales, y ahora vuelve ya no solamente con una especie de cosa así como muy reivindicativa, acá mandamos nosotros, cosa que, ¿qué quiere decir mandar? Es decir, ahí critico prácticamente lo mismo que he criticado otras veces cuando se ha dado este tipo de intercambios entre otros grupos sociales, ¿no? Y efectivamente, actuando de un modo con el cual es muy, muy difícil identificarse, ¿no? Gente que ya no está identificada, bueno, esto no facilita para nada la identificación. Fernando. Sí, yo creo que lo que se quiere expresar allí, quizá puede ser algún término desproporcionado en algún sentido en la proclama, pero yo creo que lo que se quiere expresar allí es que hay un Uruguay realmente del que nos enteramos desde Montevideo cuando vamos a hacer las compras de frutas y verduras. Y eso es un problema que tiene Uruguay muy grande. Es decir, en Montevideo desconoce la realidad del campo, desconoce la realidad de la agricultura, como aquí bien se decía, y todos los riesgos que eso supone cuando se emprenden actividades de todo tipo. ¿Qué ocurre? Entonces, hay un país que Montevideo en algún sentido desconoce, pero no por un problema de maldad, sino simplemente por el origen de nuestro país, desde la ciudad puerto de Montevideo, etcétera. Entonces, cuando hay una sequía, cuando hay una inundación, cuando hay una crisis severa de precios internacionales, etcétera, nosotros nos enteramos cuando vamos a comprar el kilo de tomates. Y eso es lo que está diciendo esta gente. Está diciendo, por favor, queremos medidas porque hay un país entero que pertenece al Uruguay, hay un porcentaje muy importante, que además es la producción del país, es un país agroexportador, sin duda, que no está siendo escuchado en los términos que se pretenden, muchos de los cuales, también es justo considerarlo, es muy difícil dar solución a todas estas reivindicaciones, porque como se ha dicho, hay factores que el gobierno no gobierna. Básicamente los precios internacionales, bueno, ni que hablar el clima, pero creo sí que faltó en esto un reflejo de comprender este especie de grito de la gente, porque esto nace como un grito. Yo no creo que se esté politizando, creo que deben cuidar el tema de no politizarlo. Y concluyo con esto. A mí me preocupa un poco más allá, creo que la democracia, tal como la concebimos nosotros, es la democracia representativa, que está, yo diría, yo leía y propuse tratar la encuesta donde Sosnávar decía cómo habían crecido la crítica hacia los políticos, incluso, no solo al gobierno, sino también a los políticos en general. Yo creo que esta gente, y lo he dicho más de una vez, es de las convencidas que un gobierno te puede hacer vivir peor de lo que vivís y ningún gobierno te puede hacer vivir mejor. Yo creo que acá piden no nos hagan vivir peor, es decir, no nos pongan más impuestos,
no, por favor, el combustible, que también es otro tema, que el combustible, en fin, y bueno, y una serie de aspectos donde sí el Estado puede comprometer. Entonces la antinomia no puede ser o campo o políticas sociales, y creo que no lo es. Hay una armonía, nunca fue planteado. Y nunca fue planteado así. Pero el gobierno tomó un poco esa estrategia, que no es nueva, porque Tabaré Vázquez, yo me acuerdo cuando era intendente, fue planteado, y dijo, prefiero... ¿verdad? No, fue adjudicado claro, por la izquierda a este movimiento que nunca lo dijo. Y te digo, es claro, parte... en todo caso, algún vocero... Exactamente. O no vocero, algún sociales. Integrante del movimiento. Claro, que es lo que tienen estos movimientos, porque tampoco lo de Santa Clara fue hecho por este movimiento, en fin, no podemos atribuirle... Pero yo digo que es también una estrategia, porque cuando Tabaré Vázquez era intendente y Montevideo empezaba a deteriorarse más su vialidad, dijo, yo entre tapar un bache y darle de comer a un niño, prefiero darle de comer a un niño. Bueno, esto no es así. Entonces es lo mismo que el gobierno quiso decir, no, entre darle a los que tienen la 4x4 y mantener las políticas sociales, mantengamos las políticas sociales. Falso. Totalmente, y lleva a estas cosas, porque de aquellos vientos, estas tempestades, donde sigue la reivindicación y no hay diálogo, ¿no? Eduardo. Sí, rápidamente. Lo primero, me parece que hay que escuchar, son legítimas las diferentes expresiones de protesta, de social, y eso en una sociedad pluralista, hace crecer a la sociedad, obliga a los gobiernos a escuchar y a generar soluciones cuando es posible, cuando es deseable. Yo creo que aquí ha habido un enorme esfuerzo de parte del ministro Enzo Benech de diálogo con diferentes sectores de un movimiento muy fragmentado. La segunda cuestión que me pregunto es cómo se construye la representatividad de este movimiento con un nombre tan, digamos, problemático, como señalaba Adriana, porque yo no quiero un solo Uruguay, yo quiero un Uruguay plural, no es lo mismo que un solo Uruguay, unidos en torno a ciertas causas, claro, pero no quiero un solo Uruguay, quiero varios, muchos Uruguay. Tercero, me llama la atención que en las plataformas no se habla del costo del Estado, de las enormes transferencias del gobierno central a las intendencias. Cuarto, me llama más la atención que no se habla de que la mayor presión fiscal, costo del Estado, es de las intendencias sobre la producción agropecuaria. Quinto, me preocupa enormemente que no se hable de la reforma del gasto militar cuando se está hablando del costo del Estado y se hable de otros sectores de política. Estamos hablando de que este año va a terminar en $600 millones el déficit de la caja y que el año que viene 700. Son $1.300 millones y este tema está ausente, parece, de la preocupación de un solo Uruguay. Finalmente, no está el tema de la renta, porque tenemos, todos lo sabemos, un proceso o de irresponsabilidad empresarial, quiero pensar que solo es eso, de elevación notoria del costo de la renta sojera en algunas zonas cercanas a la Argentina, que obliga luego a los productores lecheros y a otros sectores a pagar cifras absolutamente fuera de la realidad del mercado. Y entonces ahí hay un problema que está ausente de un solo Uruguay, que es el costo de la renta del suelo. Entonces yo esperaría una maduración del movimiento en el sentido, o de los movimientos, de una visión más global, más integral de los problemas reales que, repito, tienen, porque lo que decía Pablo hoy, yo lo escuché de productores argentinos, de organizaciones importantes, favorecidas por el fin de las extracciones, que quieren salir a cortar rutas en la Argentina y tienen la misma coyuntura climática que en Uruguay. Entonces, acá hay problemas diferentes. Yo creo que vamos a pasar por un mal año. Este año tenemos un excelente 2019. La demanda china está firme y yo soy muy optimista en cuanto a la recuperación, por lo menos de los grandes sectores con escala en el sector agropecuario. Me preocupan los pequeños y los medianos porque no tienen la escala suficiente que exige la globalización, lamentablemente. Es a ellos a los que hay que apoyar con más fuerza. Bueno, nos despedimos en la mesa de hoy, pero antes Adriana quería pasar un avisito y... No es un telegrama, es solo un aviso y agradezco a los caballeros para dejarte pasar el agradezco telegrama. a los caballeros de la mesa. El miércoles, caballeros. El miércoles a las 2 de la tarde
en la Casa de Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales, Constituyente 1502 de la Universidad de la República. Va a haber un seminario internacional sobre desigualdad y educación, donde se va a tratar el tema de raza, sexo y clase por parte de académicos de Estados Unidos, de Brasil, de Barcelona y de Uruguay. Así que están todos invitados, es gratuito, por supuesto. Y bueno, ¿Miércoles dijiste a las? El miércoles a las 2 de la tarde. Muy bien, queda hecha la invitación entonces. Muchas Bueno, gracias. Adriana Marrero, Pablo Carrasco, Eduardo de León, Fernando Escriña, gracias, a los cuatro, un placer como Gracias a vos, Romina, un gusto. Actualiza información ahora Wilmar y volvemos enseguida allí a esta transmisión de En Perspectiva a 2 puntas desde el Hospital Maciel.